Educación pública, ellos están haciendo un llamado a eso. Ahora, yo soy partidaria de que la gratuidad debiera darse a través de un sistema de financiamiento en las universidades estatales, que los jóvenes que hoy día están estudiando, porque no les queda otra, en universidades como las Américas, que desde el punto de vista de la legitimidad ante el sistema de acreditación no tiene ninguna, o la Universidad Pedro de Valdivia, o distintas universidades que han empezado a cooptar a los jóvenes de escasos recursos porque no hay exigencia de PSU, de puntaje para entrar, sino que a ellos lo único que les interesa es el CAE. Que entren y tener matrícula y tener el financiamiento. Entonces, cuando ocurre esto es porque el Estado permite que a estos jóvenes que no tienen posibilidades de entrar a universidades que tienen mayores exigencias, porque no han generado sistemas de admisión y no tienen financiamiento para ampliar la matrícula, yo creo que la idea es que hoy día eso cambie y que el Estado genere la posibilidad de que los jóvenes más vulnerables no vayan a las peores universidades, vayan a las mejores. Y vayan a las mejores a través de un sistema de financiamiento de universidades públicas y que efectivamente se generen sistemas de admisión que permita que esos jóvenes entren. Diputada, lo dijo así en alguna oportunidad el diputado Giorgio Jackson, que pertenece también a la Comisión de Educación, diciendo se está poniendo la carreta antes de los bueyes. Con esa imagen decía, ¿por qué comprometemos algún tipo de gratuidad, que es lo que se compromete para el próximo año, cuando todavía no discutimos todo este marco y cosas como, y quiero aterrizarlo para no ocupar los términos más técnicos, aterrizarlo en, por ejemplo, se va a dar gratuidad, bueno, ¿a qué personas? ¿De qué manera va a operar esa gratuidad? Si es con beca o si es una asignación a la universidad, ¿por cuántos años de carrera? ¿A qué jóvenes? ¿Los que están en primer año, los que van ya en segundo, tercero, en cuarto? ¿Qué plazo se les va a dar? ¿Son carreras específicas? ¿Son todas las carreras? O los aranceles. O los aranceles. Por ejemplo, el arancel, también, porque el arancel es el real, el no real, porque ahora existe toda esta cosa del arancel estimativo, pero no es el arancel real. Entonces, el arancel referencial, que fija el Estado para financiar el CAE, por ejemplo, no tiene nada que ver con en las universidades privadas, a veces el doble del arancel referencial. Entonces, todo eso que no se ha definido, y que claro, era difícil que lo hiciera la presidenta hoy día, pero queríamos algunas luces respecto a esto mismo que tienen que discutir ustedes. ¿Es posible en el tiempo que tienen para discutir presupuesto afinar algo que es tan complejo para finalmente decir, bien, ¿y se da gratuidad a esta cantidad de personas? Bueno, yo creo que vamos a tener que dar esa discusión y no sé si la vamos a lograr. Perdón, ¿o va a quedar suspendida esa discusión? ¿Se va a hacer algo más rápido mirando un proyecto futuro? Es que eso es lo que tenemos que ver, qué es lo que pasa en esta discusión. Yo te digo, como no conozco el mecanismo, lo que se está planteando, tampoco puedo decir y adelantar cuál va a ser mi opinión y yo creo que así como ha pasado en carrera docente, que hemos logrado cambiar ciertas cosas, puede ser que logremos cambiar también ciertas situaciones con respecto a lo que se plantee, pero una vez que conozcamos el mecanismo lo vamos a discutir, pero yo quisiera hacerte un paralelo en esto para que de repente la gente lo entienda. En salud, que hoy día tuvimos la interpelación, uno de los temas, por ejemplo, que como problema que tenemos en salud, es que el Estado financia, o sea, de todo el presupuesto de salud, el 53% se va al sector privado. ¿Y cómo se va al sector privado? Se va a través de las prestaciones auge, se va a través de sistemas de subsidio, el tema de la libre elección, donde el que tiene bono puede comprar un bono FONASA y se atiende con un médico en el sector particular, pero finalmente son platas del Estado que van al sector privado. Y te voy a poner un dato, y hablando de aranceles de las universidades. Una cama en el sector público cuesta 300.000 pesos. FONASA financia en el sector público esa cama por 123.000 pesos. Le paga y genera un déficit en el sector público. Y por eso están abultados además. Tiene una explicación. Y genera un déficit. O sea, cuando se habla de la deuda hospitalaria, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el Estado, cuando tiene FONASA, le tiene que pagar al Estado. O sea, se tiene que pagar a sí mismo. Sí, una trampa, se paga menos de lo que vale la prestación. Pero al sector privado, esa misma cama paga 867.000 pesos. ¿Entiendes? Entonces tú no entiendes por qué al sector público le paga casi el 50% menos de lo que cuesta, y al sector privado le paga 8 veces más. Entonces tú dices, ¿cuál es la lógica? O sea,
que eso pasa y claramente tú vas desfinanciando el sistema público, y cuando decimos que en los hospitales no hay remedio, no hay cirujanos, no hay especialistas, no hay, por ejemplo, la resonancia magnética se hace en un solo servicio en la región metropolitana, que es el Instituto de Neurocirugía, no hay en ningún otro hospital. Entonces el Félix Bulnes, por ejemplo, que es un hospital de mi distrito, le tienen que comprar las resonancias magnéticas a la clínica alemana, y se paga 10.000 veces más de lo que costaría en el sector público, pero teniendo un solo hospital con resonancia magnética para toda la región metropolitana, imposible.